Esta serie de videos que culmina ahora está dedicada al verdadero pueblo de Israel y a los verdaderos buscadores, pues hay muchos que mirando son incapaces de ver, incluso aunque les muestren las cosas en fotos, y aunque se les digan las cosas, no oyen, y si oyen no escuchan. Son los que viven el ver para creer en vez de creer para ver. Mucho se dice sobre el término del calendario maya y lo que significa realmente. Hay científicos que opinan en uno y otro sentido. Lo que sí no tiene sentido es preguntarle a científicos que trabajan directamente en organismos creados y financiados para realizar la agenda de la oscuridad en este plano, tales como la NASA y organismos afines dependientes de la ONU y de todas las sociedades secretas de nuestro oscuro mundo. En lo personal pienso que sí, que se acaba este mundo, pero para eso hay que definir qué se entiende por mundo. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se habla de 12 acepciones de mundo. Por ende, los mayas se referían a uno o dos como mucho, no a las 12. Me quedo con la acepción número 5, que dice parte de la sociedad humana caracterizada por alguna cualidad o circunstancia común a todos sus individuos. ¿Qué es lo que no toman en cuenta los científicos? Aquello que permanecerá infranqueable por siempre a la ciencia terrestre, de tal modo que es un absurdo preguntarle a un científico qué va a ocurrir el 2012. Tan absurdo como preguntarle a los opinólogos que abundan en los medios de comunicación en YouTube, pues para entender a los mayas hay que haber sido parte de ellos o estar muy acabados en su línea de formación y desarrollo espiritual. De los que saben, son muy pocos que mencionan que ellos fueron el resultado de un profeta y vidente que llegó a sus tierras. Hoy queda solo el recuerdo como casi mito o leyenda. Pues lo cierto es que este Tenoch es el mismísimo Enoch o Enoch bíblico, que ustedes pueden ver en el libro de Génesis en el capítulo número 5, versículos 21 al 24. Y en este último dice que Dios tomó a quien Dios lo tomó a sus 365 años. Este es el círculo de Enoch, equivalente a los 365 días que tarda la tierra en dar la vuelta al sol. En el rollo de Judas, en los versículos 14 y 15, prueba que los antiguos lo estudiaban. Y en la carta de Hebreos, en el Nuevo Testamento, que es más aclaratoria, en el capítulo 11, nuevamente versículo 5, el número 5 simboliza el Merkaba, el vehículo de luz. Y dice, por fe Enoc fue transferido para que no hubiera la muerte, y no fue hallado en ningún lugar, porque Dios lo había transferido, porque antes de su transferencia tuvo el testimonio de haber sido de buen agrado de Dios. 6. Además, sin fe es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Este mismo Enoc, cuyo nombre significa el que inicia en la luz, independiente de cómo sea conocido o llamado en otras culturas. Toda iniciación en la luz verdadera pasa por él, gústele a quien le guste. En los libros de Enoc, llamados apócrifos, él habló de muchas cosas, y entre esas previno del diluvio, y nos enseñó sobre la caída universal. En su último libro, Las claves de Enoc, nuevamente previene sobre lo que ha de pasar y el por qué. Es imposible querer entender a los mayas sin entender a Enoc, y entender a Enoc es entender necesariamente ciertos rollos bíblicos. Es obligatoria la conjugación entre los textos hebreo, griego y maya. Están complementarios en ese sentido, y a todos los que hayan visto la serie de Camino al 2012 debieran llegar a este video como una comprobación de aquello que estaban intuyendo. O sea, se acaba este mundo. ¿Cuál? El definido anteriormente. ¿Qué o cuál es la circunstancia o cualidad que caracteriza nuestra sociedad? Ya lo vimos en los videos pasados. La ausencia de ley. Una sociedad sin ley. ¿Qué quisieron señalar los mayas con el término de su calendario?
que comienza otra nueva era con ley, la ley de Yahvé, la ley eterna o divina. Se termina la continuación de las leyes y principios espirituales de la oscuridad. Y eso sí es concordante con la Biblia, con el rollo de Daniel y el de Apocalipsis. En la actualidad se busca forzadamente tratar de hacer calzar los hechos del mundo con el libro de Revelaciones de Juan. Y como comprenderán, después no hay por dónde, porque estamos al comienzo de dichos libros en materia de profecías. Estamos en un año marcado por muchos terremotos artificiales, principalmente en América. También se causa alguno por aquí y por allá para distraer, pero lo importante está aquí. Y el próximo año 2011, tal vez al final le toque a Europa un karma colectivo que les llega de vuelta, el de las guerras, pero con las armas del siglo XXI. Veremos a muchos europeos por nuestros países en calidad de refugiados o arrancados, los que logren salir antes de que les sea tarde. Y cuando la cosa ya no dé para más, y que la maldad esté en todo el mundo, que nos dé muy poco para sobrevivir, el anciano de días, o Atikyomim, una manifestación del Padre Yahvé, se pondrá en nuestra defensa, y se acabará toda la maldad de una. Esto es lo que verdaderamente representa el 2012. Pero no es el fin del presente ciclo. Antes debe desarrollarse una serie de eventos y el despertar de los muchos que están dormidos y escritos en el libro de la vida. Y ese será un mundo diferente. No habrá salto de tercera a quinta dimensión, sino recién hacia el fin del ciclo. De los que sean redimidos, la mayor parte en forma colectiva pasará a una quinta dimensión, unos pocos a la sexta y unos poquísimos a la séptima. Pero este fin del ciclo no será sino hasta la segunda mitad de este siglo. La idea es que durante un periodo que yo llamaría como corto de más o menos 7 años, será la gran preparación para la familia del Todopoderoso. Ahí será el despertar y el cumplimiento de muchas de las profecías bíblicas. Vuelta de milagros, sanaciones espectaculares, volver al ADN original de sus 12 filamentos y no el actual de doble hélice. Será el momento de la comunicación de telepensamiento entre los trabajadores y trabajadoras de luz. Debe haber un despertar del lado femenino en los hombres, que es donde se manifiestan los dones. Y ocurrirán muchas cosas extraordinarias a partir de ese día, ya sea el 21 de diciembre o antes. Pero comenzar a vivir en la ley significa vivir en justicia, de tal modo que todo necesariamente cambiará. Lo obvio es que se acabarán los abogados. Si se acaba el derecho terrestre, debe ser así. Y un mar de cambios, en que lo que más podría definir el cambio es en una nueva conciencia. Pero esa conciencia, lo que hemos de vivir, tiene límites en el tiempo. Y producto de karmas, este periodo de luz se acabará alrededor del año 2019. Volverá la oscuridad recargada de sus leyes. Será parecido ahora, pero peor. La diferencia es que no tendremos la conciencia actual, sino una más grande, o sea, será el tiempo de la gran definición en serio. En estos momentos lo que hay es ignorancia casi total. Para ese entonces todos deberemos estar preparados, todos hablando lo mismo. El conocimiento no será privilegio de unos pocos, y entonces todos despiertos debemos terminar con la oscuridad para siempre. Ahí es cuando se van a dar el cumplimiento a todos los capítulos de Apocalipsis. Ahí van a estar grandes los niños índigo y cristal, la mejor semilla del Padre en el planeta, como para traer los verdaderos cambios a este mundo. El tiempo restante es corto y sabremos si mi verdad, ahora compartida, era la verdad para todos o no. Que el Padre de la paz eterna, Yahvé Shalom, esté con ustedes. Y para terminar la serie, a Jesús le preguntaron: Señor, ¿cómo debemos orar? Y respondió: ustedes deben orar así: Avinu Shevash Shamayim, Yitkadash Shemeika, Tabu Malkuteka, Yease Retzonka,
כמו בשמיים כן בארץ. את לקן חוקנו תן לנו היום, וסלק לנו את חובותינו, כאשר סולקנו גם אנחנו לחייבינו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. הללויה, הללויה, הללויה. אמן, 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 אמן.